Saludos amigos de BeHealth, Lili García con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a hablar de un problema de aprendizaje que tal vez muchas familias en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico han tenido ¿verdad?, lidiar con él, con sus hijos, o tal vez nunca lo hicieron. Y hoy de adultos, pues, tienen las consecuencias. Y estoy hablando de la dislexia, algo que conlleva muchísima frustración y conlleva muchísimo rezago académico en esos niños a los que, ¿verdad?, los están padeciendo y que puede incidir en un comportamiento peligroso. ¿Por qué? Pues para eso tenemos con nosotros a un experto en la materia, él es pediatra del comportamiento y desarrollo, ahora trabaja como consultor, el doctor Eric Tridas. Bienvenido, doctor Tridas, a Muchísimas BeHealth. gracias. Es un placer estar con todos aquí. Vamos a comenzar por definir lo que es la dislexia. La dislexia es uno de los trastornos del aprendizaje que empieza en la infancia, desde el nacer, pero se manifiesta cuando uno entra a la escuela. Claro. Eh, Causa dificultades de lectura, sobre todo en la decodificación, el poder leer las palabras, y afecta también la fluidez. Y por lo cual causa un impacto significativo, porque si uno no puede leer, entonces no puede comprender lo que está leyendo. Ujú. Usualmente la dislexia es el resultado de problemas neurobiológicos. El cerebro no procesa los sonidos de las palabras adecuadamente. Y ese es el problema que tienen la mayor parte de los niños que tienen dislexia. No está debido a que el niño no sea lo suficientemente inteligente, ni que el niño pues no se le haya enseñado bien. De hecho, los factores que ayudan a definir la dislexia es que el niño tiene una inteligencia normal o puede ser un niño superdotado y a la misma vez Wow. ha tenido la suficiente oportunidad de aprender a leer como sus compañeros. Sin embargo, tienen dificultad con eso. Así que, en resumen, son niños inteligentes que se han criado en un entorno adecuado y, sin embargo, tienen dificultad aprendiendo a leer como los otros niños de su edad y en su salón de clases. Yo me imagino que hace décadas atrás, ¿verdad? Se entendía que este niño era un niño bruto, era un niño, ¿verdad? No se identificaba que había un problema neurológico que nada tenía que ver con su coeficiente de inteligencia, ¿no? Pues en términos de la definición, realmente la percepción que tú describes es más bien una percepción muy común, pero en términos del ámbito médico y el ámbito de psicología, pues se entendía claramente eso, porque desde el 1980 la definición que se ha usado de dislexia específicamente describe que el problema está como resultado de dificultades procesando los sonidos en de las palabras, lo que se De las conoce como palabras. conciencia fonológica, que es la habilidad de Oh. manipular los sonidos en las palabras o conciencia fonémica. Y eh, también con la habilidad de poder traer de la memoria rápidamente palabras y ese tipo de cosas. El término en inglés es el Rapid Automatized Naming. Ok. Eh, que es la habilidad de automáticamente, pues si uno ve algo, ponerle una etiqueta que Ponerle usa una la etiqueta, un palabra. nombre, Exacto. decir el nombre, claro. Exacto. Y eh, los niños usualmente reconocen inmediatamente que ellos no pueden leer como sus compañeros y esto empieza a causar un problema de autoestima significativo. Y aunque la Enorme, gente le dice, no, es que tú eres un niño inteligente, pues si soy tan inteligente, ¿por qué no puedo leer? Los claro, adultos creen que como el niño, entienden que el niño es inteligente, pues que este niño es vago. No también. necesariamente que, no, que sea bruto, sino que es vago, Que sea que no vago. tiene interés. Y yo siempre le decía a los padres de mis pacientes, no hay un niño que sea vago. Los niños quieren tener éxito, Ujú. pero el aprender a leer no es un proceso biológico normal. El No. cerebro no está hecho, no está alambrado para leer, está alambrado para escuchar. Y lo que hacemos es que cogemos prestados de ciertas partes del cerebro para desarrollar entonces una conexión de lectura.
Pues hay una Ok. parte del cerebro que separa los sonidos de las palabras. Pues si yo aplaudo, yo proceso ese sonido en un sitio diferente que Ujú. cuando yo estoy hablando contigo. Y el cerebro reconoce que es una palabra porque tiene una secuencia de sonidos, de fonemas, ¿no? Si yo digo casa, pues tenemos el sonido de la K, A, S, A. Claro. Y pues el cerebro reconoce eso. Ahora no se enfoca en los sonidos, se enfoca en el significado de la palabra. ¿Ves? Pero muchos de los niños que tienen dificultad de lectura, pues tienen este problema. Al principio tú mencionabas que es un problema bastante común. 80% de los problemas, de los trastornos del aprendizaje, están relacionados a la lectoescritura. O sea que es el problema de aprendizaje más común que vemos. La Más común que incidencia, vemos. sí, y la incidencia de la dislexia puede ser en algunas poblaciones tan altas como un 10%. Wow, es Es alto. bien, bien. 1 de cada 10 niños puede presentarse con este problema. No Ujú. todos tienen el mismo nivel de severidad. Esto es como Seguro, la fiebre. Yo puedo tener unas décimas o puedo tener una fiebre de 40, de 105, ¿no? seguro. Eh, pero es un problema extremadamente común. Ahora, Y ¿cómo comenzamos a solucionar el problema? Me imagino que mientras más temprano se reconozca, mejor es, pero hay alternativas. absolutamente, definitivamente. Y no solo eso, sino que se han hecho estudios que han demostrado que los niños que reciben intervención temprana progresan a un ritmo más rápido, usualmente el doble de progreso, sobre todo si se empieza en el primer grado, por ejemplo, que un niño donde se le empezó la remediación en tercer grado. Así que la identificación precoz, la identificación temprana es muy, muy importante. Yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto donde desarrollamos una prueba de cribado para pediatras que es muy, muy breve, eh, Ajá. y la estamos ahora adaptando al español para entonces poder empezar a hacer identificación precoz, sobre todo después del jardín infantil, ¿no? Entre el pre-kindergarten y el kindergarten. Pre-kindergarten y el kinder, claro. Kindergarten, exacto. Y empezar ahí. Porque si empezamos en esa etapa, tenemos mejorías mucho más rápidas que duran por el resto de la vida y que eliminan el problema. Si ves las estadísticas de lectoescritura en la mayor parte de los países, en los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una tercera parte de los niños de cuarto grado leen por debajo de un nivel básico, un Es 60 triste, ¿sabes? Es bien triste. y es porque no se les enseña bien. Una tercera parte de los estudiantes no tienen dislexia. Como dije Ujú. anteriormente, de un 5 a un 10% van a tener dislexia. Lo que tiene es un 20% a los cuales no se les ha enseñado adecuadamente. El Claro. tratamiento para la dislexia es un programa de educación que se conoce como alfabetización estructurada. Y alfabetización estructurada es un programa de lectura que es beneficioso para todos los estudiantes, pero esencial para los niños con dislexia. Ok. Y si podemos enseñarle a todos los niños de esa forma, empezando a una edad bien temprana, entonces cuando lleguemos al cuarto grado y se les sigan haciendo esas pruebas que se hacen, lo que esperamos es que tengamos un número de estudiantes que son mucho más proficientes en lectoescritura, y aquellos que están por debajo de un nivel básico va a ser mucho menor, lo que nos va a permitir concentrar los esfuerzos, tanto los esfuerzos de recursos humanos como los esfuerzos económicos en la población temprana, que nos Claro. elimina unos problemas tremendos. O sea, cuando vemos el impacto que la dislexia tiene, que los trastornos de lectoescritura tienen en la población en general, son devastadores. Y a eso iba ahora, o sea, no solamente la autoestima, pues sabemos que cuando con una autoestima baja, pues tenemos niños que son más propensos en entrar en comportamientos disfuncionales, en comportamientos no saludables. Hay una alta Absolutamente. incidencia en las cárceles, en las instituciones, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, de confinados y confinadas que tienen problemas de aprendizaje. De hecho, un 80%, de un 70 a un 80% de los confinados
son analfabetas funcionales. Y lo que se ha demostrado es que en los programas de delincuencia juvenil y los programas de confinados, donde se les provee intervención de lectoescritura, cuando salen de la prisión, la mayor parte de ellos no vuelven. Aquellos que no reciben ese tipo de intervención tienen un 70% de probabilidad de volver a ser encarcelados. O sea que es algo importante, tiene un impacto en la salud también. Hay También. estudios que se han hecho que demuestran que las personas que tienen dificultades del aprendizaje tienden a tener más problemas de salud y fallecen más temprano que aquellas personas que no tienen trastornos del aprendizaje. ¿Tendrá que ver con la parte neurológica? No, ¿No? tiene que ver muchas veces porque como adultos no pueden en muchas de las situaciones, no siempre, obviamente, porque hay muchos disléxicos que son exitosos, pero la mayor parte de las personas con dislexia tienen dificultad en términos de salir bien, no solo académicamente, sino a nivel ocupacional y vocacional, porque Claro. saben que si no pueden leer y si no pueden escribir bien, pues eso le puede afectar su nivel de empleo, el nivel de cómo funcionan. Claro. Tienden a funcionar a un nivel más bajo de sus pares y tienden a tener, o sea, no tienen el mismo acceso a la lectura. A la Otras información en personas, general. exacto. Y, Sí. o sea, la razón principal para enseñarle a los niños a leer es que para que puedan aprender. Claro. Y lo que sabemos es que, pues, como nosotros decimos en Puerto Rico, hay que hablar con una persona educada. Pues ese vocabulario de una persona educada se adquiere a través de la lectura. De la lectura, claro. Exacto. Entonces, las escuelas están diseñadas para enseñarle a los niños a leer del kindergarten al tercer grado. Después del tercer grado, el niño está leyendo para aprender. Pues si yo no he podido aprender a leer, ¿cómo voy a leer para aprender? ¿Cómo voy a aumentar mi vocabulario? ¿Cómo voy a poder satisfacer las demandas académicas de la clase de ciencia o de estudios sociales? ¿Cómo voy a disfrutar de la literatura, de leerme un buen libro, ya sea un libro clásico o una novela de acción o lo que sea de lo que me interese? O sea, Seguro. limita significativamente el acceso a la información en general. Y Ok, entonces, ¿por dónde empezamos ya redondeando? Si un padre que nos está viendo, escuchando, educadores, ¿cómo pueden notar o cuáles pueden ser las señales? Porque tal vez el niño no sabe cómo explicarlo, ¿no? Lo que le está ocurriendo. Bueno, empezamos a una edad temprana. Un niño que tenga un rezago de lenguaje a una edad temprana, a los 2, 3 años, ese es un niño que está muy alto riesgo de desarrollar trastornos de lectoescritura porque son artes del lenguaje. Seguro. Así que un niño que a los 2 años no te habla en frases de mínimo de 2 palabras. Yo tengo una nieta que tiene acaba de cumplir 2 años y habla en frases de 4 y 5 palabras. O sea, que lo mínimo, lo menos que un niño puede hacer es hablar en frases de 2 palabras, a los 3 años en frases de 3 palabras, a los 4 años en oraciones de 4 palabras, ¿no? Y tener un vocabulario de unas 200 palabras mínimo, eso es algo extremadamente limitado a los 2 años, 300 a los 3, 400 a los 4. O sea, como yo le decía a los residentes en quien yo entrenaba, el 1, 2 y 3 al año, una palabra, a los 2, frases de 2 palabras, a los 3, frases de 3 frases de 3, claro. Hace sentido. Al año mínimo una palabra fuera de mamá y papá, a los 2 años 200 palabras y a los 3 años 300 palabras. Si eso no se satisface, hay que referirse al niño inmediatamente a una patóloga. ¿Y se refiere quién? ¿A patóloga o patóloga del habla? Exacto, hay que estar seguro que esté oyendo bien, que no tenga un problema. Un problema, sí, claro. Exacto. Y estar seguro de que entiende, porque eso es el lenguaje receptivo, es lo que uno entiende. Pues, por ejemplo, si yo me voy a otro país y no hablo el idioma, no voy a decir muchas cosas, pero tampoco voy a entender mucho.
Hay otra gente que entiende pero no puede hablar. El no poder expresarme es un problema expresivo. Así que tenemos problemas receptivos del lenguaje y problemas expresivos. A la misma vez, yo puedo decodificar, yo puedo leer muy bien, pero si no entiendo lo que me dice, jamás voy a poder entender lo que leo. Es correcto. Cuando yo estuve en escuela superior, yo aprendí francés por 2 años, cogí francés y todavía lo puedo leer. E inclusive hasta sueno medio bien cuando lo leo, pero no tengo la menor idea de lo que estoy leyendo. Claro. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado. O sea, que tenemos que ver ambos factores. ¿Qué también tú puedes decodificar? La fluidez de lectura, ¿no? La habilidad de reconocer palabras rápidamente y con precisión. Y si estamos leyendo un párrafo, pues entonces con la entonación adecuada también, con la prosodia adecuada. Y O eso sea es que un factor. todas son esas señales para ustedes que nos están viendo, importantes si las notan o cualquier duda que tengan al respecto, mientras más temprano, mejor. Y como sabemos, les estamos ahorrando no solamente mucho sufrimiento a esos niños, sino a nuestra sociedad a la larga, Exacto. porque estamos creando ciudadanos con una autoestima baja, con una necesidad de tal vez llamar la atención, donde entran, como describí, en comportamientos no saludables. Una cosa importante también reconocer cuando entran, después de entrar al kindergarten, los niños que tienen dificultad reconociendo las letras del alfabeto, los niños que luego empiezan a tener dificultad leyendo, pero entienden muy bien lo que se le dice. Eso te dice que el niño es inteligente, pero que está Claro. teniendo dificultad de lectoescritura. Si no pueden escribir bien, si en el kindergarten o en el primer grado no están reconociendo las letras de su nombre todavía, ahí tenemos mucha dificultad. ¿Ves? Y eso son señales tempranas. Señales. Y no es porque, es que es varón, o porque la hermana habló por él o el hermano, o que No. el tío no habló hasta que tenía 5 años. Eso no se debe esperar jamás, jamás, jamás. Si hay algo que se lleven como mensaje de lo que estamos hablando aquí ahora, es que nunca, nunca se cogen un riesgo con el desarrollo del lenguaje. Es muy importante. Cualquier preocupación hay que investigarla. Muchísimas gracias al doctor Eric Tridas, pediatra del desarrollo. Gracias. Este tema de la dislexia es un tema sumamente amplio, pero lo bueno es que hay soluciones. Muchas. Hay alternativas, es cuestión de atenderlo de forma temprana. Y gracias a ustedes siempre por acompañarnos y será hasta la próxima.